Buenos días. Buenos días. Mira, esa rola está bien chida. Vale, profesor Rol, ¿no? ¿Qué pasó, Colín? Le sigo nada más ese rolón, oiga. Póngala, profe. Con la esta María Barracuda. Ándele. A ver, Arzate, Presente. Cristóbal, Presente. Díaz Gómez, Presente. González Curiel, Presente. Hernández Mancera, Aquí estoy. León Reyes, Presente. Aquí estoy. Martínez Vázquez, Presente. Miñón Ramírez, Presente. Saúl, no, Saúl no, es Morales Colín, Esaú, Presente. presente, Poblano González, Presente. Salazar Martínez, Presente. Valdés García. Valdés está perdido. Ok, jóvenes, para el día de hoy, Profe, falté yo. falta usted. ¿Quién es usted? Fernández Campero. Hernández, por favor, Hernández, si va a poner No, su nombre. Fernández. Bueno, Fernández, si va a poner su nombre, que comience con el primer apellido. Si lo busco por Campero, no me aparece. Por favor. A mí sí me anotó, profe. ¿Quién es usted? Hernández Jiménez. Hernández Jiménez. Edwin, ¿no? Sí, Profe, creo que también falté yo. Valdés García. Valdés García, Jorge Luis. Jorge Luis, le estaba yo hablando y usted perdido en el espacio.
Oh, lo siento, es que me estaba fallando el audio. Hernández Jiménez también lo mencioné, pero perdido en el espacio. No, no me habló. Ok, para el día de hoy, dilatación. ¿Qué es la dilatación? La dilatación en física es el aumento de un cuerpo en su volumen. Este se hace más grande, largo o ancho o ambas cosas, ¿sí? Con respecto a la dilatación. La dilatación puede ocurrir por una variación de temperatura a presión constante. Aquí nuestra presión no puede variar, siempre se va a mantener la misma. Y vamos a tener entonces como dilataciones lo que es la lineal, la superficial. Estas dos se van a encargar de los sólidos, la cúbica o la volumétrica se va a encargar de sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Sí? La cúbica sí va a poder entrar en el área de la lineal y la superficial, pero la lineal y la superficial también pueden entrar en la cúbica, pero a diferencia de que no podrán entrar en los líquidos y los gaseosos. Para lo cual entonces entremos viendo dilatación lineal. Este fenómeno es de los más comunes, lo podemos observar en las vías del tren. Cuando hay mucho calor se dilatan. Por esta razón es que se deja una separación entre tramo y tramo. Ya en la actualidad, ya los trenes como tales, los ferroviarios, ya no se ven circular, pero en el metro nos podemos dar cuenta de ellos. Si vemos el riel en el metro, se ve una pequeñísima separación, no es así como que la gran separación entre riel y riel, pero sí se ve una pequeña línea que se deja. Esa es para que la dilatación entre riel y riel no haga que choque y se deforme. El objeto de estudiar este fenómeno es comprender y aprender a aplicar sus leyes. La división teórica es la dilatación lineal, la superficial. Va a estar comprendida en los sólidos, la volumétrica en los sólidos, líquidos y gaseosos. Hacíamos mención de ello hace rato, ¿no? Ok. Dilatación lineal. Experimentalmente se ha demostrado que cuando se calienta una varilla metálica de longitud L1, elevando su temperatura TF es temperatura final, se obtiene una variación en la temperatura. Entonces tendremos nosotros esto. Incremento de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta va a ser nuestra fórmula para el incremento de temperatura. Teniendo un incremento en la longitud de la varilla, aquí vamos a tener otra formulita. Este es el incremento en la longitud. El incremento de la longitud va a estar dado por la longitud final menos la longitud inicial. Este incremento es directamente proporcional al producto del aumento de temperatura y a la longitud inicial del sólido. Veámoslo en la imagen. Tenemos aquí nos decía que una varilla metálica. Tenemos nuestra barra con su dimensión original. Y aplicando la temperatura, esta sufre una deformación en su longitud, aumenta. Aquí lo tenemos. Este es el incremento en la longitud. Si fuese en frío, sería una contracción, porque con el calor se dilatan y con el frío se contraen, ¿sí? En este caso estamos hablando de incremento de temperatura. Esta es la parte que se dilató o se incrementó. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Luis Ernesto, ¿dudas? Hasta ahí, ¿no? Ok. Aquí vamos a tener, para determinar el incremento de dilatación lineal, incremento de dilatación lineal, va a ser igual a ¿qué? A la longitud inicial por, esta de aquí no es una A, es la letra griega alfa. Cuidado con ello. ¿Sí? Es así como un 8, pero sin cerrarlo. Este es alfa. Incremento de tiempo, de temperatura, perdón. O bien, como sabemos que el incremento en la longitud es la longitud final menos la inicial, podemos sustituirla ahí. Igual a que a la longitud inicial por alfa, y tendremos por último el incremento de temperatura, pero sabemos que el incremento de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, ¿de acuerdo? Entonces, ahora desglosemos la fórmula. Tenemos longitud, LF va a ser la longitud final y va a estar dada en metros. LI, longitud inicial, también va a estar dada en metros. Alfa, coeficiente de dilatación lineal, medido en 1 sobre grado centígrado, y TF, temperatura final en grados centígrados, TI, temperatura inicial en grados centígrados. ¿Sí? Esta es la nomenclatura con respecto a la fórmula que tenemos aquí. Ok, maestro, ¿de dónde voy a sacar el coeficiente de temperatura? Coeficiente de temperatura es el aumento que sufre la unidad de longitud al incrementar su temperatura en 1 grado Celsius. No la anoten, no la anoten. De hecho, si ustedes abren su libro en la página 66, tienen una tabla muy similar a esta. En diferente orden, claro está, pero está en su libro, tiene los mismos elementos y los mismos valores, ¿sí? Vamos a ver el aluminio, el cobre, invar, vidrio común, zinc, vidrio pirex, tungsteno, plomo, silicio, acero y diamante. En la columna del lado derecho tendremos el valor de cada uno de ellos con respecto al grado centígrado, ¿sí? Entonces apliquemos las formulitas que acabamos de ver en un problema. Dice, un riel de acero tiene una longitud de 7 metros a una temperatura de 15 grados centígrados. Calcular su longitud final y el incremento de longitud dado por ¿qué? Por delta L, cuando aumenta su temperatura a 40 grados centígrados. Ok, veamos qué datos nos están dando. Longitud final nos dice que la determinemos, no la conozco. Longitud inicial, sí, 7 metros. Temperatura inicial, sí, 15 grados. Temperatura final, sí, aumenta a 40 grados, temperatura final. Coeficientes del acero, me voy a mi tablita. Acero, 11 por 10 a la menos 6. Ok. Para el acero, lo que va a ser alfa, 11 por 10 a la menos 6. 1 sobre grado centígrado. Solución. Longitud final igual a longitud inicial más longitud inicial por alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Oiga, maestro, ¿y de dónde nos nació ese longitud inicial más longitud inicial? Porque lo vi con cara de, ¿y de dónde salió esa? ¿Verdad, Rodríguez? ¿De aquí? De aquí nace esa fórmula. ¿Por qué? Porque me están diciendo que quiero la longitud final
me está estorbando esta longitud inicial, es negativa, pasa del otro lado. ¿Cómo, Rodríguez? Sumando. Sumando, pasa positiva, entonces me queda que longitud final igual a que a la longitud inicial que tenía yo en la fórmula, más la longitud inicial que estoy despejando por alfa por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? De ahí nació esa fórmula. Ahora sustituyo, longitud final es la que debo de determinar. Longitud inicial, si la tengo, son 7 metros más 7 metros por el coeficiente 11 por 10 a la menos 6. 11 por 10 a la menos 6. Y luego me dice que es el incremento de temperatura. Bueno, es 40 menos 15. Ojo, orden de operaciones. Orden jerárquico para realizarlo. Primero hacemos la resta. El valor obtenido lo multiplicamos por 11 por 10 a la menos 6. Y el valor que obtenemos lo multiplicamos por 7. Y por último se lo sumamos a 7. ¿Sí? Es por orden de jerarquías de operaciones. Si lo hacen diferente no les va a dar el resultado nunca. Siempre por orden jerárquico. Y obtendremos 7.001925. Y su incremento de longitud es igual a ¿qué? Sabíamos que el incremento era igual a ¿qué? A la longitud final menos la inicial. La final ya la determinamos. 7.001925 menos la inicial era de 7. Hacemos nuestra resta y obtendremos que 0.001925 metros, perdón. Ese es el incremento lineal en metros. En centímetros serían 19.1925 y en milímetros 1.9 milímetros. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Mancera, señorita Martínez. ¿No? Joven Tenoch, no lo vi, qué milagro. ¿Qué pasó, profe? No, andaba perdido. Ok. ¿Dudas, preguntas? No, ni una. Ni nada. Ok, entonces pasemos a lo que va a ser dilatación superficial. Muchas sustancias aumentan cuando se eleva la temperatura. El concepto de temperatura a partir del movimiento de las moléculas de un cuerpo nos explica este fenómeno. Las moléculas ocupan un espacio y cuando más rápido se mueven, más espacio ocupan. Los fabricantes de objetos deben conocer la dilatación térmica y tomar en cuenta el aumento de dimensiones y las deformaciones debidas a la dilatación térmica. Experimentalmente se ha comprobado que al tener una placa metálica cuadrada cuya superficie o área es SI o superficie inicial y elevando su temperatura delta T va a ser igual a TF menos TI o incremento de temperatura va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial, teniendo un incremento de superficie donde tendremos el incremento de superficie dado por delta S va a ser igual a la superficie final menos la superficie inicial. Este incremento es directamente proporcional al producto del aumento de temperatura y a la superficie inicial del sólido. A este enunciado se le conoce como ley de la dilatación superficial. Veámoslo en este dibujo. Nosotros tenemos la placa de acero que nos están mencionando. Se le aplica calor y esta placa va a tender a dilatarse. No se dilatan las placas así como que 10, 15 centímetros, no. Son muchas veces lo máximo que se ha llegado a dilatar es un centímetro. ¿Sí? No crean que
por verlo aquí en el dibujo así tan exagerado, tienden a dilatarse tanto las placas, ¿no? Son pequeñas dilataciones que se generan, no tan exageradas como aquí, pero sí tienden a deformarse. Ok, entonces veamos algunas fórmulas con las que vamos a trabajar que no varían mucho con respecto a la lineal. La dilatación superficial es directamente proporcional al producto del incremento de temperatura. Y ya lo vimos, delta T, que es el incremento, va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, por la superficie inicial, que va a ser S. Entonces tendríamos que el incremento en la superficie, dado por delta S, va a ser igual a ¿qué? Al incremento en la temperatura, dado por delta T, que lo tenemos aquí. Y luego nos dice que por la superficie inicial, por SI. Ya tenemos una de nuestras fórmulas para trabajar. Luego nos dice, al suprimir el símbolo de proporcionalidad, se escribe el signo igual, agregando una constante que en este caso va a ser beta. En la lineal era alfa, en la superficial va a ser beta, cuidado con ello, y se le conoce como coeficiente de dilatación superficial, el cual se obtiene de la tabla de coeficientes de dilatación lineal, considerando que beta es el doble de alfa. Aquí beta va a valer 2 veces más que alfa. Esto es beta igual a 2 veces alfa. Así que entonces nosotros vamos a tener esta siguiente fórmula, que no tiene gran ciencia, partiendo de aquí, de esta inicial, tendremos delta de S, o el incremento en la superficie. Luego vamos a anexar beta. Luego tenemos el incremento en la temperatura. Y por último, la superficie inicial. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nosotros desglosamos todo esto? Sabemos que el incremento en la superficie es que la superficie final menos la superficie inicial. ¿Multiplicado por qué? Bueno, igual a qué? A beta. ¿Multiplicado por qué? Por el incremento en el tiempo, que es que la temperatura final menos la temperatura inicial. Y por último, la superficie inicial. Ya desglosamos nuestra fórmula y la tenemos de 3 formas diferentes. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Tenoch, lo veo con cara de preocupación. Eso es por otra cosa, no se preocupe. Ah, ok. Rodríguez, Hernández, ¿dudas? ¿No? Martínez Vázquez, Hernández Mancera, Cristóbal, Martínez Noemí, ¿dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Miñón, Matías, Olín, Campero, Arzate, Todo bien. Plano, González, Curiel, León, Viridiana. Todo bien, maestro. ¿Todo? Ok. Entonces pasemos a esto, a la nomenclatura. SI, SF, TF, TI y beta. SI, superficie inicial de la placa. SF, superficie final de la placa. TF, temperatura final de la placa. TI, temperatura inicial de la placa. Y beta, coeficiente de dilatación superficial en 1 sobre grados centígrados. Veamos la aplicación entonces de nuestra fórmula. Una puerta de aluminio tiene una superficie de 5 metros cuadrados. Al variar
su temperatura, la superficie aumenta a 5.05 metros cuadrados. Calcular el cambio de temperatura. ¿Qué datos nos están dando? El incremento de temperatura nos lo están pidiendo. La superficie inicial comienza en ¿qué? En 5 metros cuadrados. La final termina en 5.05 metros cuadrados. Beta, nos están diciendo que es el aluminio. Ok, vamos a la tabla de coeficientes. Aluminio, 23 por 10 a la menos 6. Ok. 23 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados centígrados. Pero me dicen que vale 2 veces el valor de alfa. Entonces esto multiplicado por 2. Y tendré 46 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados centígrados. Ya tengo el valor de beta. Vámonos a la fórmula. Partiendo de la fórmula que tenía yo del incremento de la superficie, que era igual a beta por el incremento de la temperatura por la superficie inicial, me están pidiendo el incremento de temperatura. Hay que despejar a beta y a la superficie inicial. Y ambos están multiplicando, los mando del otro lado de la igualdad. ¿De qué manera, Tenoch? Dividiendo. Dividiendo, gracias. Por lo cual entonces mi fórmula va a terminar siendo esta. Incremento de temperatura es igual al incremento en la superficie sobre beta que va a multiplicar a la superficie inicial. Sabiendo que el incremento en la superficie es superficie final menos superficie inicial, voy a restar 5.05 menos 5 y obtengo que 5.05 metros cuadrados, que es mi incremento en la superficie. Beta, ya lo tenemos, 46 por 10 a la menos 6, que multiplica ¿a qué? A la superficie inicial. Y la superficie inicial es de 5 metros cuadrados. Primero realizamos la multiplicación de abajo, 46 por 10 a la menos 6 por 5. El valor que obtengamos, ahora sí, lo dividimos con respecto a 0.05 y obtendremos que nuestro incremento en temperatura es de 217.391 grados centígrados. ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? Con respecto a los despejes, jóvenes, ya les dije que tienen que estar repasando aquello que dice, si suma, pasa restando, si resta, pasa sumando, si multiplica, pasa dividiendo, si divide, pasa multiplicando, ¿sí? Esas reglitas hay que tenerlas bien presentes para que no nos conflictuemos al momento de realizar nuestro trabajo. Ok, entonces tendremos esto. ¡No! 4 problemitas. Nada más es aplicar las mismas fórmulas. Me dice que en un tramo de riel de acero tiene 12 metros, ¿sí? Nos están dando la longitud inicial. En invierno, cuando la temperatura tiene 2 grados centígrados, temperatura inicial, calcula la longitud cuando tiene temperatura de 30 grados, temperatura final. ¿Qué necesito? ¿Qué me está diciendo? Que calcule la longitud o el incremento de longitud. Y sabemos que la fórmula era que el incremento de longitud estaba dado por la temperatura inicial menos incremento de la longitud, era que longitud final menos longitud inicial por la longitud inicial por alfa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Hay que despejar de la misma forma que se tuvo en la anterior y obtenemos la longitud final. O sea que no tenemos mayor complicación al momento de estarlo realizando, nada más es ver qué datos tenemos, qué es lo que nos están pidiendo y aplicar nuestras fórmulas. ¿Dudas o preguntas?
¿No? ¿Seguros? Señoritas, ¿no tienen dudas? Joven Hernández, digo Rodríguez, perdón. ¿No? Ok, jóvenes. Les recuerdo que tenían hasta el día de hoy a las 10 de la mañana para entregar tareas. Por ahí nada más tenía yo registradas 5 tareas hasta las 9 de la mañana. Entonces, jóvenes, no sé qué esté pasando con sus tareas. ¿De acuerdo? Al rato abro el apartado para que me entreguen esta tarea, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? No, ni una. Nada. No, profe. Ok. Si no hay dudas, si no hay preguntas, hasta aquí dejaríamos nuestra clase de hoy. Nos veríamos el próximo día miércoles. Que tengan un bonito día, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Igualmente. Para Cuida, pase bien. profe. Gracias, igualmente. Hasta luego. Cualquier pregunta o duda, por favor, mándenme mensaje y ya se las aclaro. Sí, claro, gracias. A ustedes.